Buenas muchachos, pues hoy vamos a empezar otro proceso, les voy a hacer una pequeña aclaración de lo que algo que me equivoqué en el video anterior. Ahora lo voy a retomar y vamos a ir adelantando de acuerdo a un proceso que vamos a realizar. Entonces miren, ahora lo que vamos a hacer aquí es el proceso de llenado de la hoja de proceso, ¿sí? En la cual pues, prácticamente ya nos dan aquí lo que es el material en bruto, ¿sí? Nos dan el diámetro y nos dan la longitud. También nos dan el plano de cómo construirlo y la visualización del final de cómo debe quedar la pieza. También nos dan la velocidad del material, nos dan la velocidad de corte de desbaste y la velocidad de corte en acabado. Y también unas pequeñas nomenclaturas que ya tenemos que empezar a manejar, lo que son las revoluciones de desbaste, revoluciones de acabado y las revoluciones de ranurado y roscado, ¿sí? Que es otro proceso que vamos a ver. Por lo cual, de acuerdo a esta tabla, nosotros tenemos que empezar a llenar estos parámetros, ¿sí? Estos parámetros, los cuales son el proceso, que es prácticamente lo que nosotros vamos a empezar a hacer, ¿sí? Que es un cilindrado, un refrentado. La operación prácticamente es ir dibujando cada uno de los procesos o una representación gráfica de cada uno de los procesos. Por ejemplo, cómo vamos a acoplarlo a la mordaza, cómo vamos a hacer la sujeción del primer cilindrado, de dónde va a partir el buril, ¿sí? Y el trabajo a realizar es donde nosotros vamos a especificar prácticamente el paso a paso de lo que vamos a construir, ¿sí? ND, que son las revoluciones de desbaste, el avance en desbaste, las revoluciones las revoluciones de acabado, el avance en acabado, cuántas pasadas le vamos a dar y de qué profundidad estamos trabajando y el tiempo de mecanizado. ¿Sí? Esos serían los parámetros con los cuales vamos a empezar a llenar esta hoja de proceso. Bueno, para ello también nos han dado lo que son las gamas de revoluciones del torno. Estas revoluciones son las que prácticamente manejarían un torno de una marca específica, ¿sí? La cual solo tiene estas combinaciones de revoluciones. Entonces ya les voy a ir a decir, les voy a explicar para qué tenemos esto. Pues para facilitar esto, voy a irme a Word, ¿sí? En Word pues ya prácticamente tengo los parámetros iniciales de lo que realmente, cómo construir o cómo calcular para ejecutar en el torno esta pieza, de acuerdo a un plano que nos estén entregando, de acuerdo a un material, ¿no? En este caso es el acero 1120, con una velocidad de corte de 40 en acabado y una velocidad de corte de desbaste de 28 milímetros. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar las revoluciones por minuto a la cual debemos operar la máquina, ¿sí? Entonces vamos a hacer el cálculo. Miren, entonces, al obtener la fórmula que anteriormente les había explicado, ¿sí? Que vamos a reemplazar estas RPM por la letra N, la cual nos representa lo que es las revoluciones por minuto. Esto sigue siendo la velocidad de corte, esto es una constante de conversión, ¿sí? Esto es el diámetro y pi, ¿sí? Pero como estos son unos números, los puedo dividir para obtener esta nueva ecuación, ¿sí? Que es más simple de poderla descifrar y poderla manejar. Entonces, aquí obtenemos la velocidad de corte por una división que hicimos en 1000 dividido entre pi, el resultado me da 318. Y de esta forma podemos trabajar la fórmula. Ahora, ahora, esta, eliminémosla.
voy a trabajar con esta, ¿sí? Esta fórmula, voy a reemplazar la velocidad de corte que me están entregando. En este caso, vamos a trabajar con, vamos a empezar con el primer proceso, que en este caso sería el refrentado de ambos lados, porque no sabemos qué forma tenga o si está parejo la pieza o el corte que le hayan hecho aquí y en la parte trasera, porque cuando nosotros asentamos bien la pieza sobre la torreta vamos a obtener una buena sujeción y podemos centrar bien la pieza para que no brinque, no tenga, bueno, repercusiones a la hora de lo cual lo vayamos haciendo el proceso de maquinado. Entonces voy a utilizar la fórmula y voy a cambiar el valor, que en este caso, miren, estoy trabajando con 28 metros sobre minuto. Ah, otra cosa, lo que yo puedo hacer también aquí en este caso es de estas dos sacar el promedio y con este promedio trabajar el refrentado, ¿sí? Porque ya que puede ser un material que esté demasiado, el corte está muy torcido, entonces voy a generar choques con la herramienta. Entonces siempre tengo que determinar bien qué voy a hacer. Por lo general, lo recomendable es hacer el promedio de estas dos. Entonces ahorita voy a sacar el promedio de esas dos velocidades de corte. Entonces miren, el promedio de estas dos, ¿sí? De esta velocidad de corte, la puedo sacar haciendo la suma y dividiéndola entre dos, ¿sí? De acuerdo, esto se lo divide de acuerdo, el promedio se saca la suma de todos los factores, ¿sí? Dividido por la misma cantidad de los factores a sumar. En este caso me dice que son 48 RPM pero estas RPM son para el refrentado, ¿sí? Que el refrentado es alisar esta cara y esta cara de acá. O sea, tengo que hacerlo por dos operaciones, pero también tengo que determinar sobre qué profundidad o qué profundidad va a hacer la herramienta. Entonces, en este caso, como dice que 110, pero la longitud es de 100, o sea que tengo que repartir esa medida 5 milímetros a este lado y 5 milímetros a este lado. Entonces, ahora, lo siguiente, ya conociendo la velocidad, lo que tengo que hacer es ir a mirar acá en Excel si esas revoluciones que me dieron, en este caso son 48 revoluciones, están aquí en la tabla en la cual me entregaron a las cuales trabaja el torno. No están exactamente esas. Entonces tengo que ir a seleccionar. En este caso seleccionaría estas, las de 45 que son las próximas. ¿Sí? No puedo siempre debo coger las que estén más cercanas por debajo de las revoluciones del torno. En este caso son las de 45. Me dirijo aquí, entonces ya no son 48, sino son 45 RPM que tengo que utilizar para el refrentado. ¿Sí? Ese sería el primer proceso. Ahora, lo que tengo que hacer aquí es determinar en la tabla, ¿sí? Que el primer proceso es refrentar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que refrentar? El diámetro de la pieza. En este caso es el diámetro total, que son los 84 milímetros que está de la pieza en bruto. O sea, son 84 milímetros. Con una profundidad de 5 milímetros.
Esa sería la primera descripción de lo que yo tengo que hacer. Ahora, las revoluciones, como voy a trabajar solo desbaste, o depende de lo que yo vaya a hacer, si ya quiero hacer el acabado, entonces, pero en este caso me está diciendo que yo debo coger las 45 RPM. Ahora, ¿qué tengo que ir a determinar? El avance con el cual yo voy a trabajar. Eso lo hacemos de acuerdo a las tablas que anteriormente habíamos manejado, que son las mismas. Entonces, miren, vamos a buscar la tabla, ¿sí? En este caso, la tabla es determinar en qué tipo de material es el acero 1120, ¿sí? Entonces, por lo general, el acero 1120 se lo utiliza en acero para máquinas, ¿sí? Acero para hacer ejes, diferentes conformidades se lo puede utilizar para diferentes formas, pero por lo general para las máquinas se lo utiliza. Entonces, si estamos en desbaste, va a trabajar de un rango de 0.25 a 0.50. ¿Listo? Aquí habíamos dicho que tengo que sacar el promedio de los dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a hacer el promedio. Miren, el promedio de avance, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí, en los videos anteriores o en los videos, explicaba lo que es el carro transversal y el carro longitudinal. Entonces, para los procesos, ¿sí? Los cuales debemos determinar cuál es el longitudinal y cuál es el transversal, ¿sí? Miren entonces, estos serían los procesos longitudinales, lo que es cilindrar, taladrar, conificar, semiesferar, chaflanear, ¿sí? Y los transversales, que son refrentar y ranurar. Entonces, vamos a determinar, ¿sí? ¿Cuáles los procesos? Miren, entonces de acuerdo a esto, yo aquí puedo determinar, ¿sí? Por ejemplo, este proceso, el que está haciendo aquí, este proceso es refrentar. Según lo que yo les digo aquí, el refrentar es transversal, ¿sí? Cilindrar, ranurar, cilindrar, taladrar, conificar, semiesferar y chaflanear son los procesos longitudinales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el avance longitudinal es que yo, si yo tengo la pieza aquí, avanzo desde aquí, ubicaría esto así, y la herramienta estaría avanzando hacia acá. Si yo hago esa simulación, ¿cierto? Entonces, miren, si yo hago esa simulación, esta sería la herramienta. Si todo lo que yo haga en este recorrido, tal como se está moviendo el buril, ¿sí? Tal como se mueve el buril, todo lo que yo haga en este proceso, ¿sí? Esto viene a ser longitudinal, ¿sí? O como el carro haga el recorrido. Y el transversal, si yo cambio la herramienta, todo lo que yo haga el recorrido de esta forma, ¿sí? Esto va a ser el transversal.
¿sí? Que solo puedo hacer refrentar y ranurar. Esos son los procesos. Y yo siempre tengo que determinar el avance de acuerdo a eso. Por ahora, lo que vamos a hacer es determinar el promedio de acuerdo a la tabla en la cual estamos trabajando. En este caso es esta tabla, ¿sí? Y estamos trabajando en desbaste. Entonces, miren, este sería como yo hago el promedio de 0,25, de acuerdo a la tabla, ¿sí? 0,25 y 0,50 que yo estaría haciendo el desbaste. El resultado, el promedio de los dos, sería 0,75. Con ese avance, yo voy a entrar de la herramienta, con la herramienta hacia la pieza en un movimiento transversal. O sea, entraría de esta forma, ¿sí? Como ya anteriormente miramos en la animación. Ahora, ¿yo qué tengo que ir a hacer? Ese, llenarlo en la tabla. Entonces, aquí es el avance. Esto sería de 0,35. 0,35, ¿no es cierto? Y ahora, el número de pasadas tengo que irlo a determinar. ¿Cuál es el número de pasadas? Como es refrentado en este caso, ¿sí? Ya sé que tengo que avanzar 5 milímetros de acuerdo al material en bruto. Entonces, puedo determinar de acuerdo a esto, 0,35, determinar la máxima profundidad. ¿Cómo determino la máxima profundidad? Digo que 0,35 lo multiplico por 5 veces, que si en este caso, al hacerlo, entonces miren, este resultado del 1,75 es lo máximo que yo puedo entrar con la herramienta a la hora de cilindrar, ¿sí? Como lo estuviera haciendo el proceso de aquí. Voy a cerrar esto. Y si estuviera haciendo la simulación del primer proceso, entonces lo máximo que yo podría entrar es 1,75, ¿sí? Dependiendo del número de pasadas que yo le vaya a dar. Entonces, si tengo 5 milímetros, ¿sí? Yo puedo dividirlas esto en número de pasadas para yo poder el 1,70 o los 5 milímetros, ¿sí? Los 5, dividirlos en una cantidad de pasadas que yo pueda manejar con este 1,75. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que 5, en este caso, por 3 pasadas, el resultado me pasaría, ¿no es cierto? Si utilizaría el máximo, que es 1,75. El que puedo utilizar es 1,5. Ese serían las 3 pasadas, que eso me daría igual a 4,5 de la penetración, ¿sí? Entonces, entendería que tengo que hacer 3 pasadas de 1,5 desbaste en refrentado y el 0,5 lo puedo hacer en acabado. ¿Sí? Puedo hacer las 3 pasadas de 1,5 en desbaste a la hora en la operación que estoy haciendo de refrentado y el 0,5 sobrante lo puedo hacer en acabado. ¿Sí? Recuerden que en refrentados es la penetración real, no es ni radial ni diametral. Eso sería lo que yo tengo que hacer.
Entonces, ya teniendo esto, simplemente voy a determinar el dato aquí a Excel y le digo que son tres pasadas y la profundidad de 1.5. Esto sería lo que yo tengo que ir anotando. Ahora, ¿qué tengo que ir a hacer? Puedo ir a hacer la siguiente operación, que sería el refrentado de acabado de 84 de diámetro con una profundidad de 5, de 0,5. ¿Sí? Y aquí ya cambiaría. En este dato ya no serían los 5 porque realmente entraría 4.5. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Como les dije que íbamos a trabajar con las velocidades promedio, o sea que voy a trabajar con las mismas revoluciones, pero si lo quiero trabajar en este caso, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, el 0,35, voy a hacer una pasada de 0,5. Eso sería lo que tendría que hacer. ¿Listo? Y esto lo multiplicaría por 2. Esto sería en este lado de la pieza, ¿sí? Y luego tendría que hacerlo en el lado opuesto. Entonces, simplemente, ¿qué tendría que hacer? Puedo hacerlo. Para luego determinar el tiempo de maquinado, lo puedo hacer por 2, lo multiplico, si el resultado que me dé por 2 y lo mismo este por 2, porque voy a hacer las mismas operaciones. ¿Sí? Es como yo copiar esto aquí y copiar esto aquí. ¿Sí? Haría lo mismo, 45, 0,35, 45, 0,35. Lo mismo haría 3, haría 1 de 1.5 por 0,5. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es determinar el tiempo de maquinado, de esto para cada uno de ellos. Entonces, vamos a la fórmula. Ahora miren, obteniendo la fórmula del tiempo de maquinado, ¿sí? Que el tiempo de maquinado es igual a la longitud por el avance por n, que son las revoluciones, que ya sabemos que son 45, podemos obtener, ¿no es cierto? Aquí podemos, miren, determinar la longitud, ¿no es cierto? En este caso, la longitud es el diámetro total al cual nosotros estamos trabajando. Miren, disculpen, yo anteriormente había dicho 84 y es 88, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí la longitud, la cual voy a recorrer, voy a trabajar con el diámetro, ¿sí? Que son los 88 milímetros. El avance que lo tomamos, que es 0,375, 0,37. Aquí, miren, me equivoqué. Aquí es 0,7. ¿No es cierto? Voy a rectificar esto. ¿Sí? Miren, realmente lo que da
es 1,85. Pues de todas formas lo mismo de dar. Voy a tomar 1,5 y 4,5, bueno, hasta ahí ya está bien. Ahora, reemplazo y las n van a ser los 45 RPM que estoy trabajando y escogiendo del torno. ¿Sí? Ahora miren, este es el resultado que me da. ¿Sí? 0,37 por 45 me da 16,65 y el 88 lo divido en este y me da 5,28 minutos. ¿Sí? Ese sería el resultado. Ahora, si lo multiplico por 4, porque estoy trabajando 4 veces, ¿no es cierto? O por cada una de las revoluciones. Miren, y este resultado, pues este sería por 1, entonces voy a rellenarlo aquí, que sería 5,28. Esto se demoraría lo mismo, 5,28. Esto se demoraría lo mismo. Entonces, miren, ya tendría los procesos, ¿sí? Como estos son casos hipotéticos que yo estoy haciendo, no es un caso real de una pieza que yo voy a fabricar, sino es un caso para poder explicar cómo sería el paso a paso de la ejecución, ¿sí? Si yo cambiaría aquí a revoluciones, solo trabajaría en esta parte con revoluciones de desbaste y en esta de aquí serían las revoluciones de acabado. Estos valores me van a cambiar, ¿sí? Aquí es un ejemplo hipotético de lo que está pasando, de lo que yo quiero que entiendan. ¿Cómo efectuar el proceso? La forma más fácil es efectuar esto en desbaste y esto en acabado, siempre, ¿sí? Es una forma de hacerles entender cómo podemos reducir los tiempos o cómo, por ejemplo, los libros pues nos dicen que sacar el promedio de esto, pero realmente estaría haciendo el mismo proceso. Por lo general, lo más recomendable a la hora de tornear es dividirlo en acabado y dividirlo en desbaste para poder reducir los tiempos, reducir el tiempo de mecanizado, ¿sí? De eso se trata, mejorar la eficiencia del proceso. Ahora, lo que vamos a hacer es el siguiente proceso, que en este caso ya tendríamos los dos refrentados, que sería este y este, o en este caso, llegar esta parte clara a esta línea oscura y de esta parte clara a esta línea oscura, que sería el proceso. Ahora, lo siguiente es bajar de esta parte clara a esta parte oscura, lo mismo, pero en el diámetro. Entonces sería por el recorrido por el cual yo voy a hacer. Ahora, siempre hay que determinar en qué posición termina la pieza. Entonces, miren cómo sería el orden de acuerdo a la simulación que estoy trabajando yo aquí. Entonces, lo voy a hacer más lento. Y quiero que miren, en este momento está haciendo el proceso de refrentado en una cara, ¿sí? Y posteriormente, él hace desbaste y acabado. Miren, ahora, después de haber refrentado esta parte de aquí, ¿sí? Si ya la podemos observar, miren, ya está refrentado, ya está alineado la cara lisa, pasa al siguiente proceso, ¿sí? Hacer el otro refrentado, está entrando la misma cantidad, miren, y él está utilizando la máxima penetración. ¿Por qué? Porque yo no he configurado el software para que me dé las penetraciones de acuerdo a los cálculos que me den. Entonces, ahora miren, el siguiente proceso que él hace es cilindrar esa pieza. Entonces, lo primero era haber cilindrado al diámetro esta pieza para luego generar el agarre de lo que estamos terminando. Entonces, vamos al proceso aquí. Y yo tengo
que ir a hacer, ¿cuánto? 30, que es el recorrido. Esa sería la longitud. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular las RPM para ese proceso, que es cilindrar. ¿Sí? Voy a utilizar la fórmula, que es esta, en la cual voy a utilizar desbaste y voy a utilizar acabado. Entonces, velocidad de corte de desbaste es 28. Voy a cambiar aquí. Esto es 28 por el diámetro. En este caso, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es el diámetro de la pieza. Pero voy a trabajar con el que tenemos. En este caso, el diámetro que nos están entregando, ¿sí? Miren, es 88. Lo voy a trabajar con ese 88. Porque es el diámetro, pero en cilindrado. ¿Sí? El cual me arroja un resultado. Entonces, miren, el resultado que me da es 101.18 revoluciones. Lo que yo hago es aproximarlo, en este caso, voy a dejarla sin conocer, 101 revoluciones. Eso serían las revoluciones a las cuales yo tengo que trabajar normalmente. Sí, miren, aquí el error que yo anteriormente en el video tenía era esto. Estaba cogiendo las unidades en metros, convirtiéndolas. Sí, es lo adecuado porque esto está trabajando en metros sobre minuto y esto en milímetros. Pero ¿qué pasa? Miren, si yo convierto esto en metros, pues obviamente las unidades, porque el rango de trabajo de la maquinaria no supera las 4.000, 5.000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Y hay que dejarlo en milímetros para poder obtener las revoluciones bajas a las cuales nosotros estamos trabajando las herramientas. ¿Sí? En este caso el torno, que este torno, o la mayoría de los tornos, hasta los tornos CNC, ¿sí? Las revoluciones de ellos no superan los 4.000, 5.000, 6.000 revoluciones, porque los materiales obviamente se van a dañar de acuerdo a los desbastes que vayan haciendo. Por ese motivo, ¿sí? Se lo puede dejar así de esta forma, 101. ¿Sí? Miren, volvemos otra vez al tema, 101 RPM. Pero primero tengo que ir a determinar, en este caso, cuáles revoluciones se me aproximan más a las que yo tengo que trabajar. En este caso, miren, serían las de 95. Nunca puedo superar la velocidad de corte. Siempre tengo que utilizar por debajo. Entonces vamos a utilizar esta. Digamos que estas son las velocidades de desbaste a las cuales yo voy a trabajar. O puedo hacer otro proceso. Ahorita lo explico más detalladamente. Entonces son 101, que en realidad ya no son las 101, sino son 95 RPM, a las cuales yo tengo que trabajar, ¿sí? Pero esto, lo que estoy haciendo es desbaste de un cilindrado. Miren, esto sería lo que yo estoy realizando. Ahora, posteriormente, ¿qué tendría que hacer? El acabado de un cilindrado. El acabado de un cilindrado. ¿Qué tengo que operar? La misma fórmula, pero lo que tengo que cambiar es la velocidad de corte, que en este caso
son los 40. Voy a trabajar para encontrar las revoluciones. Aquí el resultado de esta operación es igual a 144,5 RPM, en las cuales tengo que ir a la tabla, determinar cuáles puedo coger. En este caso, las que debo tomar son estas, ¿sí? Las revoluciones ¿de qué? De acabado. Pero para uno efectuar el cálculo real, nos vamos a utilizar el promedio, ¿sí? ¿El promedio de qué? De las revoluciones, de acuerdo a las pasadas que yo vaya a trabajar, ¿sí? Aquí tengo que determinar, como estoy trabajando de un diámetro de 88, ¿a qué tengo que dejarlo? A 80, ¿sí? Porque miren, esta es la mitad, radial 40, sería 80. Si utilizamos la fórmula de la profundidad, que es D, ¿cierto? Voy a insertar otra fórmula. Entonces, miren aquí, mirando la fórmula, ¿no es cierto? Que tenemos la profundidad real a la cual nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Que es el diámetro inicial, que en este caso son los 88, menos el diámetro final, que son los 80, a los cuales tengo que bajar. La profundidad de 88 menos 80 entre 2 me da 4 milímetros, ¿sí? Diametralmente, como les había explicado, son 8 milímetros, pero radialmente lo que realmente entra a la pieza son 4 milímetros. ¿Por qué? Miren, voy a mirar, voy a explicarles. Miren, está haciendo el cilindrado, y aquí va a empezar a hacer el proceso, ¿sí? Lo vamos a hacer más lento. Miren, este sería el proceso. Pasar del diámetro inicial, que es este de naranja, 88, al verde, que son los 80. Pero miren lo que hace el buril. Él, por la parte que está torneando, solo come el material en este lado, ¿sí? Radialmente, ¿sí? Radialmente come este material, miren. Pero diametralmente, como la pieza está girando, va a comer el doble. A eso se refiere, lo que es radial y lo que es diametral, lo que come el material. ¿Listo? Ahora, vamos a determinar que son los 4 milímetros que tiene que tener la profundidad. Ahora, como ya sabemos que vamos a tomar 0,37, ¿no es cierto? Y me da 1,85, que es la penetración máxima que yo puedo trabajar. Esos 4 milímetros los puedo determinar en cuántas pasadas tengo que hacer. Aquí lo que puedo hacer es tomar, digamos, eso ya depende de cada quien, ¿sí? Las penetraciones que quiera dar, o la profundidad que quiera trabajar, o reducir el número de pasadas. Entre más rango de penetración, menos pasadas va a obtener, ¿sí? Pero el rango máximo, el cual puede trabajar, es 1,85. Entonces, decimos que es 0,37 es el avance, la penetración máxima es de 1,85 y tengo que penetrar 4 milímetros. Ahora, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Mirar cuántas pasadas puedo determinar de desgaste y lo que sobre
lo determino como acabado. Entonces, si tomo, miren, 3 pasadas de 1.25 me daría 3.75 y podría dejar una pasada de 0.25, pero tengo que ir a determinar en las tablas cuál es el rango en acabado para este tipo de material, que me dice que es de 0.07 al máximo, miren, de 0.25, pero como trabajo con el promedio, ¿sí? El promedio de estos dos es 0,16. ¿Sí? No me puedo superar el 0,16. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar un poco más en la penetración, ya no puedo utilizar el 1.25, sino que digamos que cojo, miren, voy a hacer dos pasadas de 1.5, miren, entonces dos pasadas, o en su defecto, puedo tomar dos pasadas de 1.7 en desbaste y el sobrante, ¿sí? ¿No es cierto? Que en este caso, si tomo dos pasadas, serían 3.4. 3.4. El total que penetra. Ahora, si a ese 0.6, 0,6, lo puedo hacer en una sola pasada o lo puedo determinar, ¿no es cierto?, en el rango máximo de penetración que me está dando. Entonces, digamos que esto da 0,16, lo multiplico por 5 para poder determinar el rango máximo de penetración que yo puedo tener. Miren, el rango máximo es 0,8. Esa es la máxima penetración que yo puedo darle, ¿sí? La penetración en acabado. De acuerdo al rango que estoy trabajando, que es 0,16, ¿no es cierto? Ahora, si yo cojo 0,6, puedo hacerlo en una sola pasada. Entonces, ya tengo revoluciones, ¿no es cierto?, de desbaste y revoluciones de acabado. Entonces, iría acá a la tabla y a determinar el proceso. Entonces, aquí sería refrentado de diámetro 88 a 80 con una longitud ahí sí tenemos que mirar la longitud que vamos a hacer el recorrido, solo son 30 milímetros, miren, de 30 milímetros. En acabado, que es esto, entonces miren, sería el refrentado de diámetro. En este caso, el refrentado ya es en el diámetro que nosotros tenemos que trabajar.
Entonces, aquí no es de 88 a 80, sino de 88 a menos las pasadas, ¿sí? Si le estoy dando de 1.7, en realidad haría radialmente esa 1.7. La realidad, ¿no es cierto? Haría, si yo lo multiplico 1.7 por 4, daría 6.8, 88, menos 6.8, ¿cuánto quedaría? Esto daría 81,2. Eso sería lo real. Y acá sería de 81,2 a 80, ¿sí? Eso sería lo que yo tengo que trabajar. Ahora, tengo que determinar las revoluciones en acabado, que son las 95, el avance, que es 0,37. Este de acá hay que corregirlo, muchachos. Y el siguiente, miren, que sería 140, 140 con 0,16. Aquí ya tendríamos los dos procesos. Aquí, ¿cuántas penetraciones le voy a dar? 2 de 1,7. Y aquí le voy a dar una de 0,6. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es el proceso de maquinado. Le digo, el tiempo de maquinado en cada uno de los dos procesos. Ahora, miren, aquí ya tengo el tiempo de mecanizado de la pieza, la cual la hago en desbaste y en acabado. 30 es la longitud a la cual va a recorrer la herramienta. 0,37 es a lo que va a la velocidad que va a avanzar la herramienta, sea longitudinal o transversal, ¿sí? Ya eso ustedes lo van a determinar. Ahora, aquí, ¿no es cierto? La multiplicación de esto me da 0,85 minutos. Lo multiplico por 2 porque son 2 las pasadas que voy a realizar, 1.7. Y en desbaste, en acabado, ¿sí? Es el avance por las revoluciones y me da 1.3. No tengo que multiplicarlo, ¿sí? Miren, aquí le doy 2 pasadas, una pasada. No tengo que multiplicarlo porque no tengo que multiplicar por nada, ¿sí o no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es 1.7 y 1.3, que suma al tiempo de mecanizado. Esto sería 1,7 y esto 1,3. Eso sería hasta ahí. Ya tendríamos esta parte de aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver, según la simulación, lo que hace, regresémosla, bueno, cilindra, ya tenemos esa, la siguiente cilindrada, refrenta y cambia la pieza. Entonces, aquí en la hoja de proceso tiene que ir efectuado ese proceso, que sería el cambio de pieza o cambio de posición de la pieza. Y podemos dejar ese espacio en blanco. Ah, miren, se me olvidaba decirles que aquí entran esos procesos, el proceso, entonces, refrentado, la operación, aquí tendría que ir a determinar, ¿no es cierto? Proceso, ¿qué es? El primero, refrentar. La operación, dibujar cómo el plano está aquí, la herramienta tendría que ir aquí, ese sería la operación. Y el paso, el número después del paso que estemos haciendo. Aquí hay unos pasos anteriores que son prácticamente el alistamiento de la herramienta.
el alistamiento de la herramienta y el alistamiento de la pieza, ¿sí? Colocarlo en la mordaza, bueno, centrar, bueno, pero esos son otros procesos en los cuales netamente aquí interesan los cálculos. Ese sería lo que tenemos aquí, el cambio de la pieza, ¿no es cierto? Ahora, posteriormente a esto, tendríamos que hacer este cilindrado. Entonces, ya tenemos del diámetro, porque no hemos pasado, ¿qué tenemos que hacer otra vez? Hacer el proceso de cilindrar de 88 a este diámetro. Si esto es 30, realmente llega a 60. Entonces, ya tendremos que empezar a efectuar los cálculos aquí. Lo primero, ya aquí, como todo se me vuelve temático, digámoslo de esta forma, las revoluciones ya puedo trabajar con estas, ¿sí? Revoluciones de desbaste y revoluciones de acabado. Pero les voy a explicar otro proceso, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Posteriormente a esto. Entonces, pues prácticamente como sería realmente lo que deberíamos hacer, ¿sí? Voy a escribir las fórmulas y las explico. Entonces, miren, el proceso simplificado, cómo se obtiene más o menos un promedio de las revoluciones. Lo primero, determinar la profundidad a la cual se va a trabajar, que son de 88 a 60, que es lo que vamos a trabajar. Lo divido entre 2, son 14 milímetros, lo cual yo tengo que profundizar. Pero como ya sé cuánto realmente es que máximo puedo trabajar, ¿sí? Que es 1.85, de acuerdo a esto, entonces determino que si yo doy 9 pasadas de 1.5, me va a dar 13.5. ¿Listo? Y aquí obtendría las primeras revoluciones. Lo siguiente que tengo que hacer, que es a ese 88.5, control C, quitarle 1.5, pero en este caso serían 3, lo que es diametralmente yo penetro. ¿Sí? Sería 88 menos 3 me da 85. Miren, esas serían las revoluciones a las cuales yo debo obtener otra vez otro proceso. Luego, entonces, tendría que hacerlo. Control B. A 85 menos 3, que es lo que hago, son 82. Y así posteriormente hasta llegar al último, ¿sí? Que se aproxime a los 13.5, a las 9 pasadas. 9 pasadas tengo que hacer. Vamos, control B. Bajémoslo aquí. ¿Sí? Ya no sería 85 ni 82, sino sería 79. Voy a hacerlo. Entonces, miren, si contamos, me llega una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las 9 pasadas que yo tendría que hacer, ¿cierto? Llegan a 61. ¿Qué quiere decir? Que el restante, ese 0,5, ¿qué es lo que yo tendría que trabajar? Porque como 0,5 realmente diametralmente estoy haciendo 1, ¿sí? Entonces aquí es donde yo tendría que terminar. Voy a hacer ese proceso, voy a calcular los estos para colocar en los resultados. Ese sería el primero, 104,7. Este daría 108,5. Miren, sacando todos los resultados, pues dan prácticamente este resultado de las revoluciones de acuerdo a las 9 pasadas que yo tendría que realizar. Luego, pues sacaría el promedio de las revoluciones, ¿sí? Sumando todos los resultados y dividirlo entre los datos, que en este caso da 9 datos. Lo divido y me da 122 RPM, ¿no es cierto?
me daría 122, que ese sería el número real con el cual yo tengo que trabajar. Ese sería el número real. ¿Sí? Así debería ser el proceso prácticamente para poderlo efectuar al dato real con el cual yo voy a trabajar. Y de esto tomaría el promedio, entonces determinaría aquí, por ejemplo, si yo estaba trabajando con las 45 con las 95, pues, ¿no es cierto? El real volvería a ser otra vez, pues como no está en la rango, ya se aproximaría, seguiría trabajando pues aquí en 95. ¿Sí me entienden? O sea, este dato real me daría las revoluciones reales a las cuales yo tengo que trabajar. Si hago el proceso así, paso a paso, como debería ser. Pero se efectúa la ejecución de acuerdo al proceso inicial nomás, porque se asemeja mucho, no es en cambio, no varía mucho el cambio, sino que ya para un proceso de calidad o un proceso en CNC, sí se necesita hacer este proceso, paso a paso. Aquí, como es convencional, el rango de revoluciones que tenemos en los tornos, ¿sí? Pues no varía mucho. Entonces, por eso trabajamos de esta forma. Aquí ya pues prácticamente tendría las revoluciones, pues vamos a trabajar con las mismas, que son 195 RPM. Esto nomás era para aclararles el proceso de cómo sale realmente, ¿sí? Y tendría que hacerlo ahora para las revoluciones de acabado. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ingresar el dato. Voy a tomar aquí lo mismo. Yo no. Voy a hacer la siguiente operación, que es, debería colocarlo acá en el proceso y dibujar el proceso, ¿sí? Entonces es cilindrar de diámetro 88 a diámetro que en este caso tenemos el 61 para siempre obtener la descripción real de lo que vamos a hacer. A diámetro 61 con una longitud de cuánto era, de 35 milímetros. Eso era lo real. Bueno, esto va a ser lo mismo acá. Copié esto. Sí, pero sería de 61 y aquí sería 60, que es lo que tenemos que llegar, con una longitud de 35. Entonces tenemos desbaste y tenemos acabado. Entonces en desbaste ya sabemos que vamos a trabajar a las que tenemos 95 RPM, el avance va a ser 0,37. Aquí tenemos que son 140 por 0,16. Es el avance que colocamos, más o menos esto lo saqué al ojo del promedio. Ahora, ¿cuántas pasadas le voy a dar? 9 pasadas, en este caso, ¿sí? Y la profundidad que dijimos van a ser de ¿cuánto? Acá teníamos de 1,5. Vamos a trabajar 9 pasadas. De 1,5. Aquí voy a hacer una pasada y va a ser de 0,5. Tengo que calcular, es el tiempo de mecanizado. Entonces, y esto, el resultado que dé por 1, lo multiplico por 9 y este sería el total. Aquí, en cambio, solo una vez. ¿Listo? Ahora ya tendríamos hasta aquí, ya tendríamos el siguiente proceso. Ahora, tengo que hacer que es como esta parte, miren el cilindrado aquí no es la longitud, miren, el tiempo de mecanizado lo haría por todo, porque baja desde 88 y entra desde acá el material, los 35, ¿no es cierto?
30 más 65 a 100, ¿no es cierto? El restante. O sea que realmente el recorrido sería por 70, ¿sí? Para el tiempo de mecanizado. Aquí en la descripción ya no es 35 que estábamos colocando, sino realmente lo que tiene que hacer son 70, que es la longitud real. Vamos a ver la simulación, miren. Es lo que hace. Vamos a regresar. Miren, recorre totalmente los 70, ¿sí? Porque ese es, y de ahí hace el resto, los 35 sobrantes. Entonces, aquí cambiaría, ¿sí? Ya cambiamos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es el tiempo de maquinado. Entonces, voy a copiar la fórmula. Copiémosla acá. Bien. Entonces aquí tenemos la fórmula, miren, ¿sí? Esta sería la fórmula del tiempo mecanizado. En desbaste, apenas estoy haciendo un desbaste, me da un resultado, cambiando los valores a 70 a la longitud, me da de 1.9. Si lo multiplicamos, en este caso, por la cantidad de pasadas, son 9 pasadas, realmente lo que me demoraría es 17.1 minutos, ¿sí? Ese sería el dato aquí, 17,1 minutos. Y aquí, si él lo haría lo mismo, me demoraría por una pasada 1.3. Ah, no, disculpen, tengo que hacer el cálculo porque la longitud ya no es la misma. ¿Sí? Entonces, aquí cambio los valores, que este es 0,16 y esto es 140. El resultado sería, entonces, esto es igual a 3,1 minutos. Esto es igual a 3,1 minutos. Como no tengo que multiplicar por ningún valor, pues no tengo más pasadas, sino solo hago una. Entonces la anoto acá. Esto va a ser 3,1 minutos. Ahora, ya teniendo eso, lo siguiente que tengo que ir a hacer es este. ¿Sí? Tengo que, bueno, las mismas revoluciones, ¿sí? Va a ser, aquí anoto la descripción, entonces, cilindrada de, ya es en este caso de 60, ¿cierto? De diámetro al diámetro que nos está entregando aquí, de 16, que realmente el diámetro sería de 32, ¿sí? Con una longitud de 35, aquí sí son los 35 milímetros. Pero aquí tengo que determinar cuántas pasadas voy a dar. Entonces voy aquí al cálculo y con la de profundidad, la fórmula, sería
de 60 a 32. Eso da un resultado de... Entonces determinamos, mire que nos da el mismo resultado, 14. Entonces tendría que hacer las mismas pasadas, ¿sí? Entonces haría lo mismo, ¿sí? Determino que haría el listado, trabajo a las mismas revoluciones, en desbaste las 95, el avance va a ser el mismo, ¿sí? Le doy a dar 9 pasadas de 1.5 y acá voy a trabajar, ¿sí? A 140, voy a hacer lo mismo, 0,16. Aquí creo que estoy equivocado, hay que corregir este valor, 0,16. Le doy una pasada de 0,5. Lo que cambia es la longitud, o sea que cambia el tiempo de maquinado. Vamos a hacer, ¿sí? Tiempo de maquinado. C, vemos esto acá, control V. Ya no sería esto, sino serían 35 por 0,37 y las 95 revoluciones que estamos trabajando. Eso me da un resultado de... Bueno, eso da un resultado por una pasada de 0,99, la cual tenemos que multiplicarla por 9, ¿sí? Que eso daría 8,9 minutos. Eso sería lo que da. Y en desbaste, ¿no? Y ahora sí es lo que yo tengo que trabajar en acabado, pero cambiamos la revolución del avance, 0,16 con el que trabajé, y el 0 y este que es 140. Como no tengo que multiplicarlo porque solo estoy manejando una pasada, eso me da un resultado de 1,56 minutos. Y eso lo efectuamos acá, de 8.9 que da el total, 8,9, y aquí da 1.56. 1,56. Y aquí pues prácticamente esta sería la hoja de proceso, ¿sí? Los cálculos de esta pieza, pues esto sería prácticamente lo que yo tendría que hacer, ¿sí? Dependiendo de la forma que tome. Aquí ya pues les expliqué que me había equivocado anteriormente en lo de la fórmula, que estaba convirtiendo esto a metros, pero realmente se trabaja en milímetros. ¿Listo? Y lo para el refrentado, el promedio que saco la velocidad de corte, o lo puedo trabajar por separado, ¿sí? Velocidad de corte de desbaste y velocidad de corte de acabado, para determinar, ¿sí? Realmente una disminución en el tiempo. Ahora, lo que se hace aquí es la suma de todo esto, el tiempo de mecanizado, vamos a sumarlo, vamos a decir que esto es todo tal, ¿sí? Y aquí haremos la operación. Entonces, miren, lo único que falta aquí es multiplicar esto por 3 y la suma total de esto me da 75.9 minutos. ¿Sí? Sería convertirlo, pues prácticamente cuánto es. 1 hora 15 minutos en lo que yo me demoraría en hacer esta pieza. Pero pues aquí, porque le expliqué, pues aquí yo puedo disminuir estos tiempos de acuerdo a la desbaste y el acabado que yo esté trabajando. Sí, aquí les expliqué prácticamente cómo deberíamos hacerlo paso a paso, explicarles más las atenuantes o los cambios que se uno debe efectuar para reducir estos tiempos de mecanizado.
cómo los podemos reducir, cómo se escribe la parte aquí, cómo se mira la operación. Y miren aquí frente a esta casilla. Aquí falta, aquí nos hace falta determinar bien los diámetros porque pues es de 60 a 32, pero no es a 32, es a 31. Y de aquí es de 31 no, es a 33. 33 y de 33 a 32 que es la medida final, con una longitud de 35. Y aquí pues prácticamente efectuaríamos lo que es ya la hoja de proceso. Ahora los siguientes dos procesos que les voy a explicar, ¿sí? Que es el proceso cuando yo hago un chaflán y el proceso que hago un redondeo, una semiesferado en cualquier proceso. Eso en tanto a lo convencional. ¿Sí? Voy a hacer otro video en el cual explique eso, cómo son las fórmulas y pues el llenado va a ser lo mismo, sino que el proceso de calcular eso es un poco diferente.